Bien, que el Señor les bendiga a todos. Vamos a continuar con este estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 3 desde el versículo 7 al 13, el capítulo 4 desde el versículo 1 al 8. Hoy vamos a mirar un poco la transición que hace el apóstol Pablo en esta carta, de la parte teórica a la parte práctica, o a mirar algunos detalles puntuales o exhortaciones puntuales que Pablo va a hacer a la iglesia de los tesalonicenses. Vamos a hacer lectura de la palabra inicialmente. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Vamos a mirar esta sección, estos versículos, con el tema firmes ante la inmoralidad, pero no activistas. Las cartas del apóstol Pablo se caracterizan por tener una parte teórica y una práctica. Desde el capítulo 4 vamos a mirar la parte más práctica de las exhortaciones que Pablo va a hacer a esta iglesia. Y en este caso de la iglesia de Tesalónica es la santidad en una área específica, y es la inmoralidad sexual, lo que resalta el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad sexual. Desde el versículo 7 al 13 del capítulo 3, vimos allí y resaltamos tres frases o tres palabras especiales, y es vuestra fe. Pablo repite en esta sección dos veces vuestra fe. También Pablo habla de estar firmes, y Pablo habla al final del versículo 13 de la santidad. Vuestra fe, están firmes y santidad. Son expresiones teóricas que hablan en términos generales, pero que desde el versículo 13 ya Pablo empieza a hacer una transición a la parte práctica, o a puntualizar y a detallar más este tema de la santidad. El versículo 13, Pablo dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Firmes en santidad es el propósito de lo dicho en los versículos anteriores. Así que Pablo exhorta a la iglesia a vivir en santidad y a procurar la santidad para la venida de Cristo. Dice el escritor a los Hebreos acerca de la santidad algo muy importante. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Estamos hablando de algo muy importante, estamos hablando de algo serio, estamos hablando de una exhortación que es indispensable dentro de la salvación. Pablo dice que los que fueron ordenados para salvación también fueron ordenados para ser santos. La santidad es claro que es una evidencia de quien es salvo. Si alguien pregunta, ¿cómo sé si soy salvo? ¿O cómo saber si soy salvo? La respuesta es, si estoy procurando la santidad. Si estamos procurando la santidad es una evidencia de alguien que es verdaderamente salvo. Así que este es el tema que Pablo va a detallar desde el versículo 1 del capítulo 4. Pablo inicia diciendo, por lo demás, es decir, por lo dicho anteriormente, ahora va a especificar. Por lo demás, hermanos, os rogamos. Esta palabra rogar en el griego es erotao y sugiere con la mayor frecuencia que el que ruega o pide está en terreno de igualdad o familiaridad con la persona a la que hace el ruego. Es decir, Pablo ruega a la iglesia poniéndose en lugar de la misma condición en la que la iglesia está viviendo, entendiendo lo que la iglesia está viviendo, el contexto que rodea la iglesia. Pablo ruega a la iglesia, Pablo exhorta a la iglesia en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo usa la palabra exhortamos, del griego parakaleo, que significa amonestar, significa exhortar, insistir a alguien para que siga un curso de conducta. Y esta palabra siempre se usa en anticipación, siempre se usa como advertencia, mirando hacia el futuro. Exhortar también significa animar, significa consolar. Esta palabra tiene entonces un significado en retrospectiva, en pasado. Así se usa y lo usa el apóstol Pablo en esta sección. Así que Pablo, previendo las tribulaciones y las tentaciones, señaló directamente sobre este pecado de inmoralidad que sabía Pablo que iba a enfrentar la iglesia y por eso exhorta directamente contra la inmoralidad sexual. El versículo 1, Pablo exhorta y ruega a la iglesia a agradar a Dios. Este debe ser el común denominador de todo lo que hagamos. Es decir, siempre y todo lo que pensemos, todo lo que escuchemos, todo lo que veamos, todo lo que hagamos debe ser para agradar a Dios. El versículo 2, Pablo dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ya sabéis. Quiere decir que la iglesia no era ignorante con respecto a este tema del cual Pablo ya va a hablar y a puntualizar. ¿Qué instrucciones? Así que no es algo de lo cual la iglesia ignora. Pablo dedicó enseñanza específica en este tema a la iglesia y lo hizo en el Señor Jesús. Así que es muy claro, es una enseñanza que no es de hombres, es una enseñanza inspirada por Dios en su momento para esta iglesia y que ahora nos enseña también a nosotros hoy. El versículo 3 dice Pablo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La palabra fornicación en el original es inmoralidad sexual. Y este versículo 3 es una definición de santidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es la santificación. Y luego dice que os apartéis. Esto significa santidad. Apartarse de y dedicarse a. En este caso, apartarse de la inmoralidad sexual, de la fornicación. En el original, vuelvo y repito, significa inmoralidad sexual. El versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aquí también resaltamos la traducción de la palabra esposa. En el original, la palabra no es esposa, sino vaso. Y esto no está señalando por el contexto a la esposa, sino al propio cuerpo del creyente. Esto es una definición de fornicación o de inmoralidad.
que cada uno sepa tener su propio cuerpo. La versión internacional de la Biblia dice que cada uno sepa conservar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo 4. Así que es una corrección que hay que hacer en este versículo. La palabra no es esposa, sino su propio vaso, y se está refiriendo a cada creyente con respecto a la inmoralidad sexual. Aquí Pablo está entonces señalando de que cada uno sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Es decir, Pablo está apelando al dominio propio, algo muy importante para este pecado contra este pecado. Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que es algo que no está fuera del alcance de un creyente. Todo creyente ha sido dotado de dominio propio para apartarse, para separarse del pecado, de la inmoralidad en este caso. Así que por esto es una evidencia de alguien que es verdaderamente salvo, es que está procurando la santidad, que se está apartando de la inmoralidad, que se está apartando del pecado que lo asedia, que tiene dominio propio, que puede conservar su propio cuerpo de manera santa y honrosa. Dominio propio, en el griego esta palabra es muy interesante porque es sofronismo, y literalmente esta palabra significa salvando la mente. Esto significa dominio propio, salvar la mente. Y es un llamamiento a tener una mente sana. Dominio propio significa tener una mente sana. El dominio propio es el freno de nuestras tentaciones, como dijera Miguel Núñez. Así que el creyente tiene la capacidad dada por Dios para tener su propio cuerpo en santidad y honor. Esto es una facultad dada por Dios a cada creyente, de poder tener dominio propio, y esto es salvando su propia mente. El versículo 5 dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Pasión de concupiscencia. Esto significa deseos llenos de pasión. Y esto también significa un afecto de la mente. La concupiscencia denota un intenso deseo. Así que la concupiscencia se alimenta por la mente. Por allí empieza, alimentando la mente. De ahí el peligro de la pornografía, que alimenta la mente de imágenes que intensifican ese deseo y que hacen que entonces se llene de lujuria, de pasión, y puedan incurrir ante la tentación. Y es curioso lo que vemos aquí en estas palabras, en este juego de palabras, donde concupiscencia significa un afecto de la mente, mientras que dominio propio significa salvar la mente. O sea que pudiéramos deducir que allí es donde empieza realmente la batalla de todo creyente, en su mente. Allí es donde hay que tener mucho cuidado, hay que prestar mucha atención a qué dejamos albergar en nuestra mente, qué alimentamos por medio de nuestros ojos, de los oídos, qué alimentamos y qué dejamos filtrar a nuestra mente, y esto es lo que va a generar en nosotros luego un deseo alto por algo, por un pecado, y luego nos hace ceder ante la tentación. Y Pablo dice que no andemos en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Los gentiles que no conocen a Dios. ¿A quién hace referencia? A los que no creen. Pero esos gentiles son los que están viviendo allí en Tesalonicenses, que no conocen a Dios, y es hora de mirar un poco el contexto de esos que no conocen a Dios que vivían en Tesalónica, cómo vivían. Y vamos a mirar un poco el contexto en el cual vivía la iglesia para mirar el por qué Pablo exhortaba a la iglesia a cuidarse de la inmoralidad sexual. La cultura griega estaba impregnada por prostitución religiosa. Las costumbres y creencias griegas habían permeado el mundo para este tiempo. Existía la diosa Afrodita, que era la diosa del amor,
la diosa de la lujuria, de la atracción física y la atracción sexual. Y se celebraba culto en todo lugar colonizado por los griegos, particularmente en Atenas y en Corinto, ciudades que quedaban muy cerca a la ciudad de Tesalónica, donde se encuentra esta iglesia. Y en el templo habían sacerdotisas prostitutas, y el método de adoración a Afrodita era tener relaciones sexuales con ellas en ese templo, y así adoraban a esta deidad, a este dios pagano. Culturalmente los hombres casados griegos no estaban obligados a serle fiel a sus esposas, mientras que la mujer sí. Esto era parte de la cultura griega. Un filósofo griego escribió sobre esto y decía: tenemos prostitución para el placer, concubinas para las necesidades diarias del cuerpo, y esposas para procrear y para el cuidado de nuestras casas. Así que la inmoralidad sexual no era considerado como algo malo allí, como algo pecaminoso ni negativo, antes como algo virtuoso. La Nueva Versión Internacional de este versículo dice: sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos. Y esto era lo que hacían los paganos que vivían en Tesalónica, y la iglesia estaba expuesta a estas prácticas, a estas costumbres. Así que era algo muy fuerte lo que la iglesia enfrentaba en aquel lugar. El versículo 6, Pablo dice: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. La advertencia es clara: el Señor es vengador de todo esto. La Nueva Versión Internacional dice: el Señor castiga todo esto. La palabra vengador en el griego es ekdikos. Significa uno que impone una pena a una persona. En Romanos 13:4 se emplea de una autoridad civil que ejecuta ira sobre un malhechor. Allí se usa la palabra vengador. Y se emplea de una autoridad civil que ejecuta ira sobre un malhechor. Y es la misma palabra que Pablo usa aquí en este versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador. El Señor ejecuta ira sobre esta persona. En el versículo 6, allí se usa entonces de Dios como el vengador contra aquel que agravia a su hermano, de manera particular en el tema de la inmoralidad sexual. Luego Pablo dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y ya sabemos qué es santificación: es que os apartéis de inmoralidad sexual. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cristo dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Hermanos, la iglesia de Tesalónica estaba en medio de una inmundicia rampante, peor que la nuestra, peor de lo que vivimos nosotros hoy, de lo que vemos hoy. Y ellos pudieron vivir en santidad, se guardaron de esa inmoralidad. Nosotros hoy estamos viendo cómo el mundo quiere hacer ver la inmoralidad como algo normal. El mundo hoy quiere retroceder a esa misma cultura que vivieron en algún tiempo los seres humanos colonizados por los griegos. Esto lo quieren hacer ver hoy como que la inmoralidad sexual es algo normal, y esto puede ir permeando también la iglesia. Los tesalonicenses se guardaron para Dios. Pablo los exhortó a guardarse. Pablo les rogó y les exhortó a que se guardaran para Dios. Y esta exhortación era a cada creyente en particular, pero también un llamado para la iglesia. Y asimismo Dios nos hace este llamado para guardarnos de la inmoralidad. Pero lo que notamos aquí es que tanto Pablo como la iglesia se guardaron en santidad para Dios, pero sin activismo. Es decir, sin estar haciendo protestas en las calles, ni desfiles, ni plantones, ni ninguna algarabía en las calles contra estas cosas. No estamos llamados al activismo, sino a guardarnos cada uno para Dios.
Y la palabra nos enseña cómo. Dice que os apartéis, apartarse. Esta palabra en el griego es apejomai, significa cortar de tajo. Y esto sugiere una acción de desidia y violencia, o sea, es cortar tajantemente contra la inmoralidad sexual. Es decir, con la inmoralidad sexual no se puede jugar. Hay que ser tajantes y cortantes contra este pecado. Así implique violencia verbal esto. Y si hay algo de lo que hay que arrepentirnos, este es el momento para decirle a Dios. Ese es el momento para cortar de raíz. Este es el momento para ser radicales. Y no es de salir a las calles con pancartas y protestar contra estos movimientos que están promoviendo toda esta inmoralidad rampante en este mundo, sino nosotros ser radicales con nuestro pecado, ser radicales con nuestra inmoralidad, con lo que nos está asediando, ser radicales con lo que nos está perturbando, ser radicales con lo que nos está llevando, con lo que estamos permitiendo, ser radicales con lo que estamos poniendo frente a nuestros ojos, ser radicales con lo que estamos escuchando. Eso va perturbando nuestra mente y eso nos va llevando a la inmoralidad, eso nos va llevando hacia el pecado. Así que es la exhortación que hizo Pablo a esta iglesia. Hay que estar firmes ante la inmoralidad, pero no se trata de ser activistas. Bien, no siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo a todos y gracias por su atención.